Tengan muy buenas noches, queridos estudiantes. Eh, He tenido un poco de retraso para poder grabar y subirles esta clase. Este es el complemento de la clase que ya se comenzó a dar. Bueno, que se dio la primera parte, es la parte 2 de Cráneo 2. Y esta clase pues la tengo planeado evaluarla el día sábado. Eh, Corto, pues que hay un buen número de estudiantes que no se lo harán, casi que es un poquito menos de la mitad, los alumnos que no se harán este examen por haber estado presente en, la, en las exposiciones del día sábado, sí, del día sábado. Eh, Espero realmente pues tener presencia de todos ustedes en las exposiciones, aunque pudieran pensar que esto es tedioso, que esto es aburrido, que es un montón de situaciones, pero es necesario que estén presentes porque son las mismas clases que yo estoy dando y realmente eh, los compañeros, bueno, sus compañeros están ampliando más la información. Yo no he dado lineamientos para el material, a lo mucho pues iniciativa de los mismos compañeros, de los mismos alumnos, pues preguntar si incluyen X o Y material, y pues la única opinión que yo doy es que está bien, vea, y que le den con todo, o sea, y hasta el momento pues han habido materiales hay material muy bueno, muy extenso. Eso sí, hay que tener un poco de cuidado, no lo hagamos tan extenso, o sea, porque eh, son dos grupos que vemos. Entonces yo les digo por lo menos 1 hora 20 como mínimo, 1 hora 40 como máximo. Eso es lo que dura una clase, o sea, de 2 horas, como se llama, 1 hora 40 dura una clase. Entonces, más o menos tratemos de mantenernos dentro de ese parámetro. Pero pues por lo demás estamos bien. Como ya les he dicho, o sea, no es por darles paja. Que es un grupo con mucho potencial, es un grupo con bastante potencial. Hasta el momento las que han expuesto, varones y hembras pues que han expuesto, chicos y chicas que han expuesto, pues muy bien, o sea, complacido realmente. Sé que hay dificultades, que la energía, que la lluvia, ya empezamos el invierno prácticamente, y eso pues nos juega en contra. Pero y la señal nos puede fallar y existen muchas situaciones, pero les vuelvo a repetir como lo hemos puesto, es cuando hemos dado indicación, es responsabilidad de cada quien asegurar una buena señal, asegurar una buena transmisión y por lo mismo asegurar un buen material para exponer y un buen material de apoyo. Todo eso hace la nota. Así de sencillo. Todo eso pues hace su nota. Si fallan en una de esas, falla en su nota. No se está dando oportunidad para otra situación más que la exposición y el trabajo. Yo creo que al inicio pues yo dije que la nota es individual. No, hoy era la nota en grupo. Y que uno del grupo no pasara o que uno del grupo no colaborara iba a repercutir en todo el grupo, pero creo que voy a replantearme eso porque ya hubo un grupo donde se le dio oportunidad a ciertos alumnos y los ciertos alumnos pues no tomaron a bien y agradecer el gesto de buena voluntad que se tuvo con ellos, ¿verdad? Para darles chance y volvieron a hacer lo mismo. Y entonces eso pues no es, yo ahora ya viéndolo bien no veo justo que el grupo sufra porque alguien del grupo falló. Entonces simplemente donde falle una persona va a perder sus notas. Ya yo di los porcentajes y si a alguien pues no me aparece en el material del reporte, no expone
pues prácticamente tiene 0 en esta evaluación y pues tiene que rebuscarse, sacarse 10 en el examen para que le quede 7, porque el examen tiene un valor del 70% y el corto y la exposición tiene un valor del 30%. Juntos hacen el 100, que es la nota, o sea, la nota del cómputo. Entonces, si fallan los exámenes son difíciles, pues entonces la idea de hacer esto, de ponerle el 30, es para asegurar. La nota más baja que yo pongo en todo es 7. Y 7 no es mala nota. Entonces, si se asegura un 7, un 8, con una buena exposición, he contado 5 o 6 alumnos comprometidos con su trabajo. Están leyendo porque necesito una guía. Yo necesito guía, ya les he enseñado mis apuntes. Vea, yo tengo mis apuntes para cada una de las clases. Pues es un apunte burdo, o sea, no estoy leyendo algo, digamos, pues. Y sí es bueno tener un apunte. Yo no digo que no, pero tampoco no venirme a leer. Se nota cuando alguien está leyendo. Y muchas preguntas que yo hago para interrumpir es porque tengo mi sospecha que está leyendo y ya hubo más de alguien que no, bien orientado, pues me contestó bien, y hay otro que pues sí anda perdido. Entonces esa es señal de que está leyendo, y eso no lo hagan, no se ve mal. Si lo hacen en otra materia, se lo dejan, pues qué chivo, pero conmigo no. O sea, yo quiero que me dominen el tema. Si es un tema, no es un tema completo que van a hablar. Es un retazo del tema, es una 10ª, 13ª, 7ª, 8ª parte del tema. Y si no me dominan eso, entonces pues, rebúsquense, jóvenes. Como les digo, esta clase entra para evaluarse el día sábado. ¿Y qué más? Bueno, eso. Espero que estén estudiando, que estén repasando sus apuntes de macroanatomía para el parcial práctico el próximo lunes y martes, al hablar pues con las autoridades. Yo tuve una plática el martes tuve una plática por teléfono con la doctora Perdomo, con el doctor Baldomero, y a cierta inquietud de algunos alumnos, no inquietud, comentario de que la dificultad para poder manipular las piezas y aprendérselas, pues tomamos a bien pues trasladarlo para la siguiente semana, trabajar 3 grupos un día, 3 grupos el día miércoles. Quiero meterme de lleno para ver cómo va esto de lo práctico, porque realmente me preocupa su enseñanza, me preocupa su aprendizaje, me da cierta inquietud o incertidumbre saber pues que tanto estamos aprendiendo. Fíjense que esto nace a raíz de que hay estudiantes que fueron mis alumnos en los años que están arriba de ustedes, por ejemplo, y donde viene más, fíjense, la inquietud es de los que están en quinto, los que están ahorita llegando al hospital, allá al San Pedro. Ahorita acaban de publicar, hace poco publicaron fotos ahí con sus gabachas blancas, ¿verdad? Sin mangas, con su nombre grabado ahí, su nombre bordado. ¡Ey, qué orgullo! Yo me siento muy orgulloso de ver a estos hipotes ya con su gabacha blanca, y cuando acordemos pues ya van a estar con su gabacha, con su sacola, ¿verdad? Porque es el siguiente nivel de bata, ¿verdad? Ustedes ahorita tienen su gabacha gris, ya después van a cambiarlo por una gabacha blanca sin mangas, y luego pasa uno al nivel de sacola, que es cuando ya está en un internado, y bueno, cuando uno se gradúa pues ya tiene de manga larga, pues, ¿verdad? Entonces verlos a ellos con esas gabachas blancas sin mangas, pues es un orgullo para uno, porque ha colaborado con esos alumnos, y uno pues quiere que los conocimientos que han obtenido en lo básico de la UNIVO, pues esto los haga brillar y los haga ganadores de reconocimiento, y
y comiencen a callar bocas en relación a que esa situación ahí de burla o situación de negatividad hacia la carrera de medicina en la Univo, que empiecen a callar bocas al ver el desempeño de estos estudiantes. Pero como por eso, porque con ellos pues tuvimos bastante, ¿verdad? Trabajo, bastante, ¿cómo les puedo decir? Entrega y bastante interacción. Y con ustedes y el grupo anterior no ha sido el caso. Con ustedes es más todavía. Por lo menos el grupo anterior nos conocimos en un primer ciclo, en una primer cómputo. Inmediatamente hicimos el examen, fue un lunes el examen primer teórico. Ya el jueves estábamos en pandemia y viernes ya estábamos cerrados. Pues. Y con ustedes así comenzamos y ustedes así les pasó todo el año pasado. O sea, tienen más dificultades. Algunos, yo platico con algunos y me dicen, yo no conozco a nadie, hasta ahorita los conozco porque hemos tenido interacción ya en los laboratorios. Qué bueno. La intención de esto es involucrarnos más para conocer de lleno cuál es el trabajo que se está haciendo y tratar de colaborar para que ustedes se lleven lo más que se puedan en su mente. Pues lo que les quiero decir es que estos alumnos me hacen el comentario de que ven mis clases de micro, que las están viendo porque lo que ellos vieron de micro pues no era así, y entonces dice uno, ufa, estamos no me la van a creer de que yo estoy bien. No es eso, sino que lo que pasa es que ellos sienten que su aprendizaje ahí pues fue un poco flojo, y esto pues les ayuda a recordar, ¿verdad? Porque lo que estamos desarrollando ahorita en microanatomía, que es embriología, esto va a ser la base para pediatría. Hay una buena de clases de pediatría que tienen que ver con el desarrollo embriológico. Lo mismo que hemos estado viendo, el disco trilaminar, disco bilaminar, el trofoblasto, el cistito trofoblasto, todo eso, el desarrollo de la placenta. Y esto también sirve de base para neonatología, para perinatología, en las clases, en la materia de ginecobstetricia. Entonces, si esta base de embriología y de embriología va floja, les va a costar mucho esas dos materias, porque van a tener que ir a releer. Pero si llevamos una base, si llevamos un conocimiento, por lo menos van a saber dónde ir a buscar la información. Microanatomía 2 son las bases para patología. Y patología es otra materia bastante difícil y colador del cuarto año. Así va a ser muy difícil pues para ustedes. Ahorita, por ejemplo, oigo que tienen dificultades o que hay algunas situaciones ahí con bioquímica. ¿Dónde van a sentir el pencazo cuando pasen esto? En farmacología, por ejemplo. Ahí van a comenzar a sentir los pencazos. O cuando lleven fisiología médica. Entonces, el detalle es que todas estas materias se correlacionan con la siguiente. Y ahí van para arriba porque son las materias básicas. Así es que a mí me toca preocuparme por anatomía. Y eso es lo que voy a hacer. Así es que por eso estamos ahí. No porque esta es la obligación como docente. No me pagan por todo lo que uno hace, porque a mí solo me pagan por 8 horas a la semana. Y la hora la pagan a $12. Entonces, no crean que es una gran paga, pero la responsabilidad es bastante grande. La responsabilidad con la formación de un estudiante es grande. Es igual que como los docentes que ustedes tuvieron en sus años anteriores de escuela, pues la entrega de un docente se reconoce cuando un docente está comprometido. Uno pues tiene otras obligaciones, yo tengo obligaciones de mi clínica, yo tengo obligaciones también en el hospital,
y obligaciones familiares y obligación de todo, ¿verdad? Pero esta obligación es diferente porque es un compromiso con la enseñanza, es un compromiso con transmitir información, con transmitir experiencia, con transmitir ideas. Y si uno falta a eso, pues es una vocación. La educación, dedicarse a la educación es realmente pues es una vocación. Igual que la carrera de médico, es una vocación. No es que yo elegí esto, no. Casi que la carrera lo elige a uno. Yo ya creo que les he contado mi historia, pero no la voy a hacer ahorita, ya llevo casi 15 minutos y no he empezado la clase. Bueno, cráneo. En la clase anterior pues logramos, vimos un poco de los huesos del cráneo, hablamos del viscerocráneo, del neurocráneo, hablamos que cuando hablamos de cráneo pues también tenemos que incluir el cuello y entre la subdivisión, neurocráneo, viscerocráneo y cuello. Hablamos principalmente del neurocráneo, sus huesos, las bóvedas, la calvaria, de eso hablamos. Hablamos de la base del cráneo, que es lo más difícil, donde tenemos parte de los agujeros del cráneo, ¿verdad? Bueno, ahí están los agujeros del cráneo, hablamos de su contenido, y es de las partes más áridas. Realmente, eso es de las partes más áridas. Y donde más se va a sentir es cuando lleven neuroanatomía. Fíjense que, por ejemplo, ahorita yo sé que el neuroanatomía tiene parcial el día sábado, parcial práctico de neuroanatomía. Porque yo le decía al doctor, trabajemos sábado. Yo por mí trabajo el sábado. Es más, yo de que estos hipotes les decimos que sábado y domingo trabajamos, o sea, los parciales y salimos bien. Pero no, a la universidad no le gusta que trabaje domingo uno. Pero bueno, el sábado le decía yo, pero el sábado tenemos examen práctico de neuroanatomía. Y cómo se llama ahí los alumnos que están los que están arriba de ustedes, están en tercer año, me hacen el comentario, doctor, solo hemos recibido una clase. No conocemos al docente porque la clase la dan en pantalla oscura. Híjole, dice uno. Y el compromiso, ¿cómo estaba? Pero bueno, no estoy criticando. No, sí estoy criticando porque no me gustan esas injusticias. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa a nosotros. Vamos a ver la parte 2 de cráneo 2, así sería. La parte 2, pues de cráneo 2. Ya comenzábamos a hablar en la clase anterior, pues hablábamos de que entramos a la parte de ¿cómo se llama? A la parte del macizo facial. Y ya no vamos a volver a hablar de los huesos, por supuesto, pero aquí sí vamos a hablar de los músculos de la mímica. ¿Cuáles son los músculos de la mímica? ¿Cuáles son los músculos del macizo facial? ¿Cómo están inervados? ¿Cómo están irrigados? ¿Cómo están generalidades? Además, vamos a ver que en estos huesos de la mímica, perdón, en estos músculos de la mímica, vamos a incluir un grupo de músculos que no son músculos de la mímica, o sea, no son músculos de la expresión facial, sino que son los músculos de la masticación, son los músculos que nos encargan de mover las mandíbulas, mover la mandíbula y el maxilar para que se pueda dar la trituración de los alimentos al interior de la cavidad oral. Son músculos pues que le dan fuerza a la mordida. Son músculos que se encargan pues de esa acción mecánica que genera el inicio de la digestión, porque allí inicia la digestión de los alimentos inicia en la boca, no inicia en el estómago, no se van a equivocar. La digestión de los alimentos inicia en la boca. Digestión quiere decir poner a disposición los nutrientes que la alimentación lleva. Estos inician en la boca, porque cuando comienza a masticar, comienza a morder, comienza a triturar, a deshacer los alimentos en la boca, con cada mordida, se comienzan a liberar sustancias que necesitan la acción de una enzima, como por ejemplo la lipasa, que es una que encontramos en la saliva, y eso inicia la degradación de las sustancias de los alimentos y comienza a poner a disposición los nutrientes necesarios
para la vida. Vitaminas, minerales, carbohidratos, ¿qué me falta? Proteínas y todo lo que lleve los alimentos, ¿verdad? Entonces, la digestión inicia en la boca y ahí es donde colaboran pues estos músculos de la masticación. Luego, pues también hay algo, otros músculos que no van a entrar en el grupo, porque esto ya, ahí como ven ustedes al pie de la diapositiva, pues esto se divide en grupos, ¿verdad? El grupo orbitario, el grupo nasal, el grupo oral y otros. Entonces, los principales son esos tres. Pero donde están los otros, pues también son músculos importantes. Un músculo que colabora con como músculo de la mímica o como músculo de la expresión facial, pero que no se encuentra en el macizo facial, es el occipito frontal. Por eso yo bien pude haberlo incluido en la clasificación de otros, pero la literatura lo tiene aparte y sin embargo actúa como músculo de la expresión facial, que es el occipito frontal. Como su nombre lo dice, ustedes se acuerdan cuando hablamos de los músculos, ¿verdad? Que había músculos que tomaban el nombre según las áreas donde se encontraban. Pues este músculo no es la excepción. Toma el nombre según sus orígenes e inserción. Occipito frontal. Desde la posición occipital hasta la posición pues frontal. Ahí encontramos a este músculo. ¿Qué es este? Es el occipito frontal. Es prácticamente el que está por encima de la calota craneal o de la calvaria. Tiene como característica pues que está compuesto por dos partes. Una parte anterior que se le llama el vientre frontal y una parte posterior que sería el vientre occipital. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clasificación había músculos que tenían doble porción y a esas porciones se les llaman vientres y que están unidos pues por un tendón o por una aponeurosis? En este caso pues está unido por una aponeurosis que tiene su propio nombre, se llama la galea aponeurótica. Entonces pues la porción, el vientre occipital está relacionado con el hueso occipital, el vientre frontal con el hueso frontal, no hay para dónde perderse, ¿verdad? Esa lámina, ¿verdad?, común que tienen estos músculos, ¿verdad?, que se ve pues realmente funciona como un tendón. Esta aponeurosis del epicráneo pues recibe el nombre de galea aponeurótica, que como dice ahí pues cubre las superficies superiores y laterales del cráneo, mantienen unidas las dos porciones musculares. Esa es una función pues de la galea aponeurótica, así se llama, galea aponeurótica, y el músculo se llama ay, perdonen, ya el sueño pega, cala. Fíjense que estas son las 10:30 del día jueves. Me agarró la tarde porque nos fuimos con mis hipotes a ver Mortal Kombat, pero bueno. Esta pues cubre lo que conocemos como la calvaria, o la calota craneal, o la bóveda craneal, o el comalito, como me dijo alguien, pero no es así. Para el estudio de los músculos, dejamos punto y aparte, pero pregunta de examen, por ejemplo, ¿cuál es el músculo que funciona como músculo de la mímica y no forma parte de los grupos del macizo facial? Una pregunta de examen. El occipito frontal, ahí está. Él no forma parte del macizo facial, pero sin embargo funciona como un músculo de la mímica. ¿Cuáles son los grupos? El grupo orbitario, el grupo nasal, el grupo oral y otros. Estos grupos de los estudiar y para poderlos memorizar y aprender mejor. Como característica, alrededor de los agujeros que tenemos en la cara, que tenemos en el macizo facial. ¿Cuáles son los? ¿Verdad? De hecho, ¿verdad? La cavidad piriforme, ¿verdad? O el agujero piriforme o piramidal que se encuentra en
estructura por, por la por la articulación de la mandíbula con el hueso maxilar, la boca. Y pues esos son las tres que se clasifican: el grupo orbitario, el grupo nasal y el grupo oral. Todos ellos y los otros que los vamos a ver por separado, todos ellos pues son estructuras musculares que se encuentran en el macizo facial. Sigamos. Solo son como 20 diapositivas, así que vamos a terminar luego. Veamos el primer grupo, el grupo orbitario. El grupo orbitario está compuesto por dos músculos: el orbicular, músculo corrugador de la ceja; el orbicular del ojo, que es este que está acá, como ustedes lo ven. Tiene que ver con la musculatura que está por fuera de la hendidura bipalpebral. Esto se llama hendidura bipalpebral. Se llama hendidura porque es una abertura, es una ventanita, por decir así. Es la hendidura. Una hendidura realmente es algo lineal. El nombre lo toma pues cuando tenemos el ojo cerrado. Entonces es la hendidura bipalpebral porque estos son los párpados. Palpebral es un sinónimo de párpado. Entonces por eso se llama la hendidura bipalpebral. Entonces lo que está por fuera de la hendidura bipalpebral y que no tiene nada que ver con el párpado, eso es el grupo orbitario, que forma parte del orbicular de los ojos. O sea, órbita alrededor. Luego tenemos el grupo palpebral. Este grupo palpebral son los encargados de elevar y descender el párpado. Más adelante vamos a ver cómo aumentar y disminuir el ángulo bipalpebral, la hendidura bipalpebral. Por ende, los ángulos se hacen más amplios. Los ángulos son las comisuras que encontramos tanto interno como externo en la hendidura bipalpebral. Entonces, la apertura, ojo con eso, con la apertura de los párpados es gracias al orbicular del ojo. Y la protección o lo que encontramos alrededor de la hendidura bipalpebral y que está en correlación con la órbita, ese es el grupo orbitario del grupo orbicular del ojo. Ojalá me lo entiendan. Luego tenemos al músculo corrugador de la ceja, este que vemos acá. Este músculo corrugador de la ceja es el que nos ayuda, junto con el occipito frontal, a levantar, por ejemplo, las cejas, así para que la chica le coquetee, o para que el chico también le coquetee a usted, ¿verdad? Hay algunos muy coquetos. Entonces es porque tienen bien desarrollado el músculo corrugador de la ceja. Y pues de forma indirecta, pues colabora también con la apertura del ojo. Con ceja. Lo usamos pues en situaciones de seriedad, en situaciones de enojo, en situaciones de miedo. Ahí pues actúa este músculo. Junto el orbicular del ojo con el corrugador de la ceja sí producen ¿cómo se llama? Como un tics, o sea, como un temblor en el ojo cuando hay alguna alteración simpática o parasimpática, pero eso no. Nos vamos a meter en Honduras y no quiero que nos metamos mucho en Honduras. Entonces aquí tenemos al grupo orbitario. Para verlo mejor, aquí tenemos otra diapositiva donde estamos viendo pues la porción palpebral, ¿verdad? Y la porción orbicular, ¿verdad? Del músculo orbicular del ojo. Atrás de esto hay una estructura completa de cartílago, completa de tejido cartilaginoso. Creo que estaba en la anterior, estaba. ¿Para que no le puse cuidado? Aquí está, todo esto. Ese es el septo. Así tiene el nombre. Es esto que tiene que ver con los tendones, ligamentos también. Entonces, esto se llama el septum. Septum tiene nombre, pero 2. ¿Por qué no?
Cuando veamos órbita lo vamos a ver, pero solo para que lo sepan, ¿verdad? Entonces, tenemos también al músculo corrugador de la ceja, que está en esta zona. En esta zona, ya vamos a ver el prócer, ¿sí? Tenemos nombre de prócer, ¿verdad? Y el tendón de la hendidura bipalpebral, es una forma, todo esto, como les digo, esta orilla es cartílago, ¿verdad? La donde está insertada la ceja, las pestañas, perdón, es de tipo cartilaginoso por el septo que está atrás y tiene su propio tendón en la línea medial, que lo cual pues lo une a parte del hueso maxilar y en algunas ocasiones a los músculos cuando vemos que no es la a los pulmones en condiciones que así lo requieren. Entonces, vemos el grupo nasal. Y del grupo nasal, pues encontramos al músculo nasal, del cual acabamos de hablar. Luego tenemos el músculo prócer, que está acá, como lo ven. El músculo prócer, ¿verdad? Pues frunce el ceño. Es pequeño y puede fusionarse. Entonces, aquí, todo este músculo es el músculo prócer. ¿Cuál es la podría occidental con la porción de una u otra forma, pues va a limitar su función o la puede modificar y la tenemos el músculo prócer. Luego tenemos el músculo depresor del tabique nasal, el que divide nasales en derecha e izquierda. Una buena parte es cartílago, otra y otra parte es hueso Gomer y alguna colaboración del etmoides. Entonces, el músculo depresor del tabique, pues es este que tenemos acá, que contribuye también con la porción alar del músculo nasal, o sea, le echa segunda para que pueda pues tener función la porción alar, perdón, del músculo contribuye a la porción alar del músculo nasal. Es el músculo depresor del tabique, del grupo nasal. En esta diapositiva pues se ven mucho mejores esos músculos, ¿verdad? Estos son aquí, como lo ven, está distribuido como los músculos compresores y los músculos dilatadores. Por ejemplo, en un estornudo así estrepitoso, los músculos compresores comprimen la vía de salida de la cavidad nasal con el objetivo de disminuir un poco la luz, y el músculo dilatador la amplía para que lo que va para afuera salga de un solo, pues, ¿verdad? Con un estornudo. Entonces son dos músculos que encontramos. Los músculos compresores, pues el músculo prócer, del que ya hablábamos, el músculo elevador común del labio superior y del ala,
Ahora, estos músculos, como ustedes los ven acá, no me interesan mucho. Me interesa que veamos los que vimos allá. El músculo transversal de la nariz, que este sí lo vimos, ¿verdad? Y el músculo depresor del tabique, es este de acá, en esta zona de aquí. Es el músculo depresor del tabique o ¿cómo se llama? O músculo, no, así solo si tiene músculo depresor del tabique, permítanme, quiero ver. Tengo una laguna mental, sí, músculo depresor del tabique. Músculo depresor del tabique. De ahí pues, y los que componen el músculo, los que componen el grupo dilatador. Ojo con estos nombres, jóvenes. Ojo con estos nombres. Pasamos pues al grupo oral. Permítanme. Bueno, sigamos. Vamos a ver el grupo oral. En el grupo oral, pues ya, como podemos ver, ya cambia, ya hay un poco más de músculos involucrados en esta zona del grupo oral. Y acordémonos, pues que tiene mucha razón. O sea, sí, los otros músculos, pues, nos ayudan a las funciones de abrir y cerrar el ojo. El otro, pues, también a las funciones de ampliar un poco la cavidad nasal. Pero aquí vamos a entrar a un grupo donde además de servir para demostrar alegría, tristeza, sirve pues, también tienen funciones en el habla, tienen funciones en la masticación a través de músculos que no son propios de la expresión facial, pero pues hay un sinfín de músculos que intervienen en esta zona. Y aquí ver al músculo orbicular de la boca. Tenemos el músculo orbicular de la boca, este que vemos acá, o sea, orbicular quiere decir que le sigue el giro, pues, ¿verdad? Alrededor, pues, de la boca. ¿Cuál es la función? Fruncir y aproximar los labios. O sea, aproximar los labios es cerrar la boca. Así de sencillo. Aproximar los labios. Fruncir los labios. ¿Para qué fruncimos los labios? Para dar un beso, por ejemplo. O cuando queremos señalar con la boca, porque los salvadoreños tenemos esa cualidad de que señalamos con la boca, no señalamos con el dedo. Luego, pues, tenemos al músculo buccinador, este que vemos acá. Músculo buccinador es un componente muscular de las mejillas. El buccinador es parte, pues, de los cachetes, así. Es la última parte prácticamente de las estructuras musculares que le dan forma a los cachetes, que por dentro a eso se le llama carrillo y por fuera pues les decimos los cachetes, ¿verdad? Componente muscular o las mejillas, perdón, yo cachetes digo es lo vulgar, las mejillas, y nos permite pues por ejemplo soplar ante una lesión neurológica de un nervio facial, por ejemplo, en una parálisis facial, la capacidad de silbar se pierde, la capacidad de soplar también se pierde. Es una lesión, por ejemplo, que está afectando al músculo buccinador. Y también ayuda en la masticación. Él realmente no mueve dientes, no mueve mandíbula, ni mueve maxilar, no. Pero su función es mantener los alimentos al interior de la boca. Como él está completamente lateral en la cavidad oral, este músculo es, por encima de este músculo tenemos la mucosa, que es que tiene contacto con las arcadas dentarias, principalmente con las muelas, el contacto directamente con las muelas. Este músculo es el encargado de tener el bolo alimenticio dentro de la cavidad oral. Esa es la función realmente. Entonces, al mantenerlo dentro, pues nos ayuda a mejorar la masticación, o nos ayuda, mejor dicho, con la masticación. Luego tenemos el músculo depresor del ángulo de la boca. Es este que está acá. El músculo depresor del ángulo de la boca. En esta unión de músculos es lo que conocemos como el modíolo. Pero no quiero que sepamos eso, sino que esto. El músculo depresor del labio, músculo depresor del ángulo de la boca. Ya estaba viendo otra cosa. Músculo depresor del ángulo de la boca. Cuando decimos depresor del ángulo de la boca es que tiende a jalarlo hacia abajo
y también tiende a colaborar en el cierre, en la aproximación de los labios. Luego tenemos el músculo depresor del labio inferior, este que tenemos aquí. El músculo depresor del labio inferior es un músculo que tiene acción o que funciona, por ejemplo, a la hora de alimentarnos, para abrir la boca, para abrir la aproximación de los labios, o sea, para separar los labios. Este músculo hace descender al labio pues inferior. Luego tenemos el músculo mentoniano, que son estructuras que protegen el mentón, ¿verdad? El músculo mentoniano. Tenemos al músculo risorio. El músculo risorio, que lo vemos acá, es el músculo de la risa. No porque por este músculo nos riamos, no. Al final, pues toda la confluencia de los músculos son los que colaboran en expresión facial y colaboran también en la apertura de la boca y por ende colaboran también con la risa. Entonces este es el músculo risorio. Tenemos los músculos cigomático mayor, cigomático menor, como los podemos ver acá. Vean esta zona de acá. Son músculos cigomáticos, no porque estén relacionados completamente con el cigomático. Si ustedes se fijan, estos músculos cigomáticos que vemos acá están por debajo. Aquí se ha eliminado ¿cómo se llama? La parte del maxilar, no, parte ay Dios mío, del ángulo, no es del ángulo, del hueso cigomático, esto de acá, de la curvatura del hueso cigomático. Eso se ha quitado para poderlos ver a ellos, están por abajo. Entonces son músculo mayor y cigomático menor. El elevador, el músculo elevador del labio superior, ¿verdad? Lo vemos en esta zona de acá. Ayuda pues por ende a la apertura de la boca, colabora en el habla, o sea, en la articulación pues de palabras. Luego tenemos el músculo elevador del ala de la nariz. El músculo elevador del ala de la nariz, vea, lo encontramos aquí, haciendo conjunción también con el, ¿cómo se llama? Con el elevador del labio superior. Hacen una amalgama o colaboran entre ellos. Y por último, pues el elevador del ángulo de la boca. El músculo elevador del ángulo de la boca son músculos que tienen cierto origen sobre otros músculos y terminan insertándose en la curvatura de los huesos cigomáticos. Entonces estos son los músculos del grupo oral. Importancia pues de ellos, pues todos colaboran con la alimentación, colaboran con el habla, colaboran con la forma de expresarnos, colaboran, pues nos ayudan a silbar, y un silbido pues hace que el del pan no nos oiga y queremos comprarle pan. Un silbido pues hace que nuestro familiar que tenga el carro a la hora que le estamos avisando para cuando está de retroceso. O sea, el silbido es una forma coloquial y que tradicional pues del salvadoreño para comunicarse. Entonces tiene muchas funciones los del grupo oral. Todos pues por ende nos ayudan hasta hacer gestos con la boca, a la articulación de las palabras, a la gesticulación a la hora de hablar. Ahí actúan estos músculos del grupo oral. Entre más elocuente, vea, el término elocuente no solo se queda en hablar bonito y hablar interesante, sino también en cómo se dicen las cosas, la elocuencia, cómo se dicen, vean cómo atrapa una persona que es muy expresiva facialmente, nos cautiva, nos llama la atención, nos hace, nos mantiene pendiente de su expresión facial. Y eso pues quieras o no, influye en el mensaje que nos está dando.
vean, por ejemplo, un docente o una persona X de la calle, comiencen a hablar con ellos y es gente sin expresión, es gente sin altos y bajos a la hora del hablar, si no sube la voz, si no baja la voz, aburre, aburre completamente. Entonces, estos músculos también nos ayudan a interactuar con los demás, porque expresan nuestro estado de ánimo, expresan nuestro conocimiento, expresan la necesidad de comunicar una información a los demás. Y en la medida que esto ocurre, pues también colabora con nuestros hermanos, pues que son, que tienen dificultad pues con la audición y la sordera. Ellos pues aprenden a leer los labios. Cuando decimos aprenden a leer los labios, es que saben qué es lo que estamos diciendo con solo que ven el movimiento del labio. Pero si uno no es expresivo, uno no tiene soltura, pues va a estar muy difícil que nos lean los labios. Pues bueno, eso hablábamos del músculo, de los músculos del grupo oral. Aquí pues hacemos ya una remembranza de todos ellos: el elevador del labio superior, el buccinador, que hablamos que es para mantener los alimentos al interior de la cavidad oral, el orbicular de la boca, el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca, ¿verdad? Esto de acá, la zona donde se confluyen varios músculos y que tienen relación con la comisión, en esta zona de acá. Ya les dije que así como hablábamos aquí de hendidura bipalpebral, aquí decimos hendidura labial, así se llama esta, hendidura labial. La zona donde se cierra la hendidura labial, o donde se unen el labio superior con el labio inferior, que son las orillas de la boca, a eso se le llama modíolo, a toda esa zona, pero es realmente un punto de referencia muscular. Ojo con eso, es un punto muscular. El punto de referencia en anatomía de superficie, o sea, sin quitarle el pellejo a nadie, a esto se llaman comisuras labiales, que son zonas donde el cambio de clima, la resequedad, pues puede hacer que se ponga, haya queratosis, y la queratosis es resequedad y puede pelar y nos arde, ¿verdad? Puede también en las situaciones de frío, ¿verdad? Puede afectar esas zonas también. Entonces, pero el modíolo es la confluencia que vemos acá. Luego tenemos los mentonianos, ¿verdad? Que están en el mentón. Son también para expresión facial. Eso se mueven o actúan, por ejemplo, cuando abrimos la boca al hablar. Ahí actúan ellos. Algunos tienen mucho más desarrollado esos músculos debido pues a que la herencia les ha permitido pues tener un mentón pues prominente. Músculo platisma, que ya les hablaba por ahí, eso ya lo vamos a ver que está dentro de los otros, es un músculo que va desde la cara y va hasta el cuello. Eso sí, es un músculo así como alguien lo describió por ahí, el músculo de la fascia lata. Así también el músculo platisma es un músculo muy delgadito, laminar, muy delgado. Pero es el que le da las características diferentes a la zona del cuello. La piel de la zona del cuello no es igual a la piel de los brazos. La piel de la zona del cuello es bastante frágil, es bastante sensible, tiene muchas terminaciones nerviosas, es un punto erógeno del ser humano. Investiguen qué es erógeno, oyen. Entonces es un punto erógeno del ser humano, y gracias a que ese músculo es delgadito. Pero el hecho de ser delgadito no quiere decir que es suave, o que es como se dice, ¿cómo les puedo decir? Que no protege, no, sí protege, o sea, bien tonto lo que iba a decir, es delgadito pero también es grueso, no, ¿verdad? No es así, duro, blandito, no, sino que es delgado, pero con características de rigidez con características de flexibilidad y a la vez dureza o resistencia, que le permite proteger las zonas pues en donde él se encuentra. El músculo risorio, ¿verdad? Que ya hablamos que es músculo de la risa. No es que por este músculo nos riamos, no, nos reímos por todos los demás, pero él pues está en esa zona y por eso se dice el músculo el músculo risorio.
el ángulo de la boca, ¿verdad? Este músculo de aquí. Habíamos tenido uno de abajo, el depresor, aquí tenemos un elevador del ángulo de la boca, los cigomáticos, como los vemos acá, cigomáticos mayor y menor. Veamos el grupo de los otros. Aquí pues otros, no es que son otros grupos realmente, no, sino que es los músculos. Ya lo vi. Los músculos auriculares, ¿verdad? Los que están alrededor de la oreja, ¿verdad? Del pabellón de la oreja. Tenemos los auriculares anterior, superior y posterior, son los músculos auriculares. Como tal, si fuera una antena parabólica. Estos nos ayudan a, por ejemplo, el músculo oreja y la dirige hacia adelante, el posterior. ¿Con el objetivo de qué? De buscar a dónde se está emitiendo el sonido. Claro, estos movimientos son imperceptibles o no son tan visibles como el mismo dilatación de los dilatadores de la ala de la nariz, o sea, para dilatar las narinas, o sea, quiero ver si me veo en el espejo. Antes yo podía mover las orejas, independientemente del cuero cabelludo, porque hay otros que piensan que mueven las orejas, pero están moviendo todo el cuero cabelludo, y se mueven las orejas, pues se mueve. No puedo, pero antes sí podía. Algunos pueden mover muy bien la oreja, ¿verdad? Tienen movimiento, tienen control sobre estos músculos auriculares. Y por supuesto el músculo occipito frontal. Eso es lo importante de este músculo occipito frontal. Lo que está allá vimos que se llama la galea aponeurótica. Aquí hay aponeurosis epicraneal, es lo mismo. Estos son los vientres, el vientre frontal y el vientre occipital, o también vientre anterior, posterior, del músculo occipito frontal, ¿verdad? También músculo de la expresión facial. Y entra los músculos pues de la masticación, que como les decía al inicio también, no son músculos que están considerados como músculos de la expresión facial, pero sí son músculos considerados, son músculos que están en la zona del macizo facial y por eso se incluyen dentro de la descripción, pero son músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? El músculo temporal, que como su nombre lo dice, está relacionado con el hueso temporal. Aquí lo vemos, el músculo temporal. Luego tenemos el músculo macetero, que es este que vemos acá, músculo macetero. Por eso cuando le dicen a uno le dieron en la maceta, es que le dieron cerca de la buchaca. Perdón, estoy inventando. El sueño es la hora, no, ya son las 11 de la noche. Las 11, como buen migueleño, son las 11 de la noche. Tenemos el músculo macetero. Luego también tenemos los músculos pterigoideos. Los pterigoideos están en los músculos cigomáticos, mayor y menor. Los pterigoideos tenemos los de el hueso cigomático. Se ha quitado pues todo parte del hueso a los
pterigoideos. Entonces, estos son los músculos que ayudan a la masticación. Si ustedes se fijan, los mismos músculos dan sus orígenes e inserciones, ¿verdad? El macetero, pues ya donde inicia. Este, pues, tiende a mover, pues, la mandíbula tanto hacia arriba como hacia abajo. Luego tenemos los pterigoideos, pues igual, ¿verdad? Tienen esa función y por ende, pues, el macetero, pues igual. Entonces, algo muy importante es esto, que para abrir la boca, o sea, para que se abra la boca, solo actúa un músculo, el pterigoideo lateral, o sea, este músculo que encontramos acá. Sirve para abrir la boca, el cual pues tiene relación con la articulación temporomandibular, o sea, la articulación del cóndilo de la mandíbula con la fosa mandibular o la fosa de la apófisis de la mandíbula. Entonces, en esa zona se inserta el pterigoideo lateral y ayuda pues a abrir la boca. En caso para cerrar la boca, tenemos el temporal, tenemos el pterigoideo medial y tenemos el macetero. Si se fijan, estos se articulan, se insertan directamente sobre la mandíbula. Este se inserta en el maxilar y el cóndilo de la mandíbula, el pterigoideo lateral, que sirve para abrir. La función de él es como liberar una llave. Eso es lo que hace el pterigoideo lateral. Es como los que viven en el campo, yo sé que conocen unas estructuras que le llaman llave de paso, que les ponen a los cercos, pero ya son los cercos un poco más sofisticados, ¿verdad? Utilizan una como llave, una como estructura que al moverla el cerco se abre, pues, ¿verdad? Entonces es una llave que podemos comparar, pues, ¿verdad? O sea, libera, pues, algo que está, que tenemos una estructura que está detenida y esta viene como el pasador para que la estructura se abra. Entonces, en ese sentido, yo quiero que investiguen por qué razón. Para abrir la boca, que significa llevar la mandíbula con toda la cantidad de músculos insertados, más los 16 dientes que están dentro del maxilar inferior, que casi siempre a veces son los más cholos. Véanse las son también más grandes que los molares que se encuentran en el maxilar. Las raíces son más profundas. La misma mandíbula es un hueso pesado, es un hueso duro, fuerte, pesa. ¿Qué más? Y no solo, o sea, eso solo. Pero aquí tenemos músculos abajo, tenemos también una carga de mucosa que se encuentra en la base de la lengua. También tenemos, que está por debajo de la lengua, también tenemos la carga de irrigación y drenaje. Glándulas salivales que se encuentran en la base de la lengua, perdón, por debajo de la base de la lengua, y todo eso forma parte de la mandíbula. Cuando abrimos la mandíbula, o sea, cuando la mandíbula desciende, todo eso desciende con la mandíbula, o sea, está dentro. Ese es el peso que tiene que mover solamente el pterigoideo lateral. ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo es posible que para cerrar la boca necesitemos tres músculos? Temporal, pterigoideo medial y el macetero. Ahora se entiende entonces por qué es más fácil abrir la boca. No, perdón. Porque nos cuesta tanto cerrar la boca. Ahora se entiende. Son tres músculos los que tienen que actuar. Los tres tenemos que controlarlos para cerrar la boca. Por eso a veces a uno fácilmente se va de lengua y dice lo que no debería de decir. Pero eso pues es pisto aparte. Bueno. Les dejo eso de investiguenmelo. Y al que me
manera, es también una pregunta de lógica. No se le vaya a ocurrir ir a buscar a Wikipedia y a donde ustedes gusta buscar. No lo van a encontrar tal cual es. Es una respuesta de lógica. Así es que el que la consiga, yo le prometo un punto en el parcial. Sí, le prometo un punto en el parcial. Y fíjense que ese punto en el parcial se lo prometo no en el parcial de macro, en el parcial de micro. Los puntos que he regalado, que ahí por ahí ha habido, Maybell es una de las que más ha conseguido, por ahí también, ¿quién fue? Fernando, por ahí también consiguió puntos, o los puntos que se ganan en las exposiciones, son puntos en el parcial. Yo creo que eso no lo había dicho, pero mejor lo aclaro ahorita. Son puntos en el parcial relacionados ya sea con la clase donde yo les pregunto o puntos relacionados con el tema que están exponiendo, es decir, macro o micro. Entonces, cuando yo haga el parcial de macro, por ejemplo, yo creo ver de qué clase era, no me acuerdo, donde les pregunté algo ahí de la Mujer Maravilla, que les preguntaba de dónde queda la isla esta de Temisira, algo así. Alguien me lo contestó, me lo contestaron dos, Maybell y Fernando, el futbolista. Entonces, eran de macroanatomía. En el parcial de macroanatomía yo le voy a poner esos puntos. Que están desarrollando ahorita en las exposiciones son temas de microanatomía. Los puntos que han tenido hasta este momento, el grupo de Anli, el grupo de ¿quién más? Discúlpeme si no me acuerdo de los nombres, a mí se me va la onda, me cuesta, de Cristina, de Anli, de ¿quién más me puso ya? Ay, disculpen, cipotas. Digo cipotas porque todas son de las representantes de los grupos. Giselle, ¿verdad? Ya me acordé de tres. Me falta uno y no me acuerdo quién es la otra chica. Bueno, ni modo. ¿Cómo se llama? Los puntos que han ganado estos grupos, estos integrantes del grupo, van a ir para el parcial de micro. Pero el punto que les estoy ahorita ofreciendo por esta pregunta, que quiere bastante lógica, pues ese punto va a ser en la sumatoria. O sea, cuando yo ya tenga macro y micro sumado, o sea, promediado, y ahí le voy a poner ese punto. O sea, ese punto vale doble. Así que, ojo ahí, ¿verdad? Pónganse las pilas. Entonces estos son los músculos de la masticación, los músculos que se encargan de mover pues la mandíbula. Con respecto al cuero cabelludo, pues solamente es para tener una idea, y no nos quedemos, para que veamos dónde está la galea aponeurótica, a qué nivel está la galea aponeurótica. Tenemos la piel, que es lo más externo, que es el cuero cabelludo, como lo conocemos, la piel, el tejido conjuntivo o tejido celular subcutáneo, como lo podemos encontrar, o sea, la grasita, ¿verdad? La grasa que está por abajo de la epidermis. Luego viene la capa de la galea aponeurótica, que es esta que vemos acá. Por abajo pues tenemos tejido conjuntivo laxo, que es parte de la galea aponeurótica o parte de la rigidez de la galea aponeurótica. Y al final pues el pericráneo, o sea, la fascia que está por encima del hueso. Esa es el pericráneo. Entonces estas son para que tengamos una idea a qué nivel encontramos la galea aponeurótica. Está en el tercer nivel de arriba hacia abajo. Continuemos. Ahora bien, estos cuadros yo los tengo creo que desde el año pasado, porque antes describía músculo por músculo. Hoy ya ha cambiado la cosa. Allá cuando vimos las clases anteriores veíamos por encimita los músculos. Hoy no, hoy los vamos a ir viendo ya en orden.
Así los van a ver también en macro, en los laboratorios de macro. Entonces, para que ya vayamos teniendo una idea, el músculo cigomático mayor, ¿verdad? Los músculos cigomáticos mayor, los vimos que estaban por abajo del hueso cigomático. Entonces, estos tienen origen en la apófisis licha. La apófisis licha tiene que ver con la apófisis estiloides del temporal. Luego, ¿dónde se inserta? En el modíolo, en la comisura, o sea, a la par de la comisura labial, pero en la zona de confluencia de los músculos. Eso es el modíolo. ¿Cuál es su acción? Elevador y abductor de la comisura labial. O sea, la eleva y la abduce. O sea, la abre la comisura, la hace hacia los lados para que tenga apertura la boca. ¿Quién lo inerva? Ramas cigomáticas y bucales del nervio facial. Vayan viendo aquí que todo esto va a estar relacionado con el nervio o facial o con el nervio trigémino, con sus ramas, por supuesto. Luego tenemos el músculo elevador del ángulo de la boca. Esto es donde se inicia, es donde se origina, en la fosa canina. Esto es en la zona dental, debajo del agujero infraorbitario. O sea, es un agujero que está por abajo de la zona abajo de la órbita. Es lógico que es parte del maxilar. ¿Dónde se inserta? En la piel y en las mucosas de las comisuras labiales. Esto ya nos está diciendo en la comisura, no en el modíolo. Ojo. ¿Qué hace? Eleva el ángulo de los labios. Es el que genera la sonrisa. O sea, lo que nos hace levantar el ángulo hacia arribita, y es cuando se hace la curvatura que le diseñamos o que le dibujamos nosotros a las caritas felices. Eso es lo que hace, y es lo que hace que nuestra boca deje de estar seria, por decirlo así, una sonrisa al elevarse los extremos o las comisuras. ¿Quién inerva? Nervio facial. El músculo buccinador, apófisis alveolar del maxilar y la mandíbula, y en la articulación temporomandibular, ahí se origina el buccinador. ¿Dónde se inserta? En las fibras del músculo orbicular de la boca, ahí se inserta el músculo buccinador. Esto que estamos viendo acá, todo esto, aquí se origina, aquí se inserta. ¿Qué hace? Comprimir las mejillas, colabora en la masticación, ya les había dicho eso, colabora en la masticación, o sea, mantiene los alimentos dentro de la cavidad oral. La cavidad oral se divide en cavidad oral propiamente dicha y el vestíbulo. Eso es de anatomía 2, pero se los explico para que me entiendan esto. El vestíbulo es el espacio que está entre los labios, los carrillos y las arcadas dentarias. Todo ese túnel o ese corredor que existe entre la arcada dentaria son los dientes, los caninos, los premolares, los molares, y ustedes que les están saliendo las cordales, las muelas del juicio. Esa es una arcada dentaria, arriba y abajo. Cuando nosotros masticamos, no debe de haber alimentos en el vestíbulo. El vestíbulo es lo que está entre los labios y la arcada dentaria. Los alimentos tienen que estar de la arcada dentaria para adentro. Eso es la cavidad oral. Lo que está donde está la lengua, esa es la cavidad oral. Y donde están los labios, lo que tenemos por fuera, pues de los labios y entre la arcada dentaria, todo ese corredor, a eso se le llama vestíbulo. Entonces los carrillos hacen que ese vestíbulo a la hora de masticar desaparezca prácticamente, ese espacio como virtual desaparezca, y los alimentos se mantengan dentro de la cavidad, pues de la cavidad oral. Colabora, como dice ahí, en la masticación. ¿Quién lo inerva? La rama bucal del nervio facial. Tenemos la apófisis, el músculo macetero del que acabamos de hablar. Es músculo de la masticación. Aquí en este cuadro no me lo está describiendo en base a
grupo oral, grupo orbicular, grupo, ¿cómo se llama? Ocular, grupo nasal. No, aquí me está hablando de los músculos en general del macizo facial. Por eso aquí de un solo me mete ya el macetero, el músculo de la masticación, no músculo de la mímica. Entonces aquí lo mete porque está, así lo está describiendo. Apófisis cigomática y el cigomático. Ahí se origina el músculo macetero. En la apófisis del cigomático, como lo vemos acá, y en el cigomático en sí. ¿Dónde se inserta? En la rama y el gonion de la mandíbula. El gonion es una estructura, es un punto de referencia de la mandíbula, por dentro de la mandíbula. Ahí encontramos ¿cómo se llama? El gonion. Está por abajo de la rama. La rama de la mandíbula es esto que va para arriba. Esto que está aquí es el ángulo de la mandíbula. Esto le da vuelta y ahí se inserta. Por dentro tenemos el gonion. ¿Qué función tiene? Elevar, como en el cierre de la boca, y protrusión de la mandíbula. O sea, eleva la mandíbula. La mandíbula, o sea, hace que se cierre la boca. Eso ya lo vimos. Cierra la boca. El elevador, pues, el músculo macetero. Protrusión de la mandíbula, o sea, el movimiento de gaveta que podemos hacer con la boca. Para adelante, yo estoy haciendo mueca. Hacemos hacia adelante la mandíbula y la hacemos hacia atrás, como que fuera una gaveta. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para evaluar la ¿cómo se llama? El nervio mandibular. Para eso nos va a servir. Entonces, no sirve para eso. Realmente, pues, nos sirve para algunos movimientos propios de la masticación y en alguna articulación de palabras. Por supuesto, son movimientos imperceptibles, pero que sí existen. ¿Quién lo enerva? El nervio, pues, el nervio mandibular. Entonces, sigamos. Luego tenemos el músculo orbicular de la boca, el que está alrededor de la boca. ¿Dónde se origina? En la mandíbula y en el maxilar. Ahí se origina el músculo orbicular de la boca. ¿Dónde se inserta? En la piel alrededor de la boca. O sea, es el que ayuda a abrir y cerrar la boca, el orbicular de los labios. Produce el cierre de los labios y ayuda al vaciado del vestíbulo bucal del que les acabo de hablar. El vestíbulo bucal. Cuando dice al vaciado, comprime ese corredor, que es el vestíbulo, lo comprime y no permite que haya nada ahí. ¿Qué pasa cuando estamos comiendo y se nos va un poquito un arroz, por ejemplo? Estamos comiendo comida china ya de Lucky Dragón y se le va un arroz al vestíbulo. Inmediatamente la lengua busca liberarlo y si no logramos, pues con el dedo se saca y se vuelve a comer. No, bueno, lo que ustedes hagan. O cuando alguna cáscara de maní o no sé, lo que sea, que se va al vestíbulo, pues inmediatamente es un estorbo y es un estorbo porque el músculo orbicular de la boca está comprimiendo el vestíbulo y sentimos ese estorbo y tenemos que llevarlo a la cavidad oral o sacarlo y botarlo. ¿Quién lo inerva? La rama temporal del facial y ¿cómo se llama? Hay una ramita aparte, ¿verdad? Del cérvico facial, que son, bueno, el nervio facial. Para que no sientan tan cachimbiado, nervio facial, ahí ese es el nervio que se encarga de inervar pues los músculos de la expresión facial, nervio facial. El depresor del ángulo de la boca, donde se origina el tubérculo mentoniano, ¿verdad? En la parte anterior, ¿verdad? En el tubérculo mentoniano, es este que estamos viendo acá, en el tubérculo del mentón, y se inserta en el modíolo del ángulo de la boca, o sea, donde les decía que hay una confluencia. ¿Qué hace? Deprimir el ángulo de la boca. ¿Quién lo inerva? El nervio facial. Tenemos al músculo occipito frontal, hablando de su vientre frontal, ¿verdad? ¿Dónde se origina? En la galea aponeurótica, donde se inserta en la piel de manera superior al borde supraorbitario. Ojo con este dato. Esta literatura de donde fue sacado esto no es el libro que estamos usando de Gardner, es de otro. Pero la forma en que lo explican ahí
es que, o sea, me maneja la información como músculo occipito frontal, con un vientre posterior, el anterior es frontal, el posterior es occipital, y ambos músculos, porque si le decimos vientre es porque es un solo músculo. Entonces, ambos vientres están unidos por la galea aponeurótica. Pero aquí pareciera como que está hablando de una estructura aparte. Vamos a manejarlo como galea aponeurótica. Oye, o sea, aquí me está diciendo que se origina en la galea aponeurótica y realmente no se origina ahí. Si estamos hablando de la porción frontal, se origina en el músculo, en el hueso frontal. Ahí se origina. ¿Dónde se inserta? En la piel de manera superior al borde supraorbitario. El borde supraorbitario, si se recuerdan ustedes, se encuentra en esta zona. Entonces, el detalle de hablarlo así, y por eso es que cuesta un poco hay una literatura que lo maneja así, inserción, origen e inserción en el mismo lugar, porque como es un vientre, no podemos decir que se origine en el vientre o que termine en el vientre, porque es parte del mismo músculo. Entonces yo, para no complicarnos, ¿dónde se origina? En el frontal, donde se inserta la porción frontal del músculo occipito frontal en el borde supraorbitario, y así quedémonos, y no hay problema. ¿Qué ayuda? A elevar las cejas, a arrugar la frente, solo para enojarse. ¿Y quién origina? El nervio facial y con la rama temporofacial. El músculo corrugador corrugador superficial. Este es el corrugador de la ceja, ¿verdad? El músculo corrugador de la ceja, en esta zona de aquí. Músculo corrugador de la ceja se origina en el arco superciliar, parte del hueso frontal, y se inserta en la piel de la frente, cerca del párpado. ¿Para qué sirve? Para arrugar la frente. ¿Quién lo inerva? Nervio facial. Sigamos. El músculo orbicular del ojo, que tiene una porción palpebral y una porción orbital. Aquí habla de una tercera porción lagrimal, pero no vamos a manejarlo así. ¿Dónde se origina? En el hueso frontal y en el canal lagrimal. Ahí encontramos al músculo orbicular del ojo. ¿Dónde se inserta? Por dentro en el tendón orbicular, que a su vez se inserta en los labios anteriores y posteriores del canal lagrimal. Este tendón orbicular es el tendón generado por el septo que está por detrás de las estructuras musculares. Ahí es donde se inserta el músculo orbicular del ojo. Ojo con esto, valga la redundancia. Estos músculos, como son que rodean una cavidad, van a tener un tendón donde ellos pues se juntan las dos estructuras, por decir así. Entonces a veces estas estructuras pues se presentan como tendones finos, como tendones no muy desarrollados como nos tiene acostumbrado la anatomía a ver. ¿Qué función tiene el orbicular de los ojos? Cerrar los párpados, cerrar los ojos, ¿verdad? ¿Quién lo inerva? El nervio facial con la rama temporal y cigomática, siempre del facial. El músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Lo maneja como músculo fusionado. ¿Dónde se origina? En el maxilar. ¿Dónde se inserta? En los orificios nasales y en el labio superior. O sea, la inserción del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿verdad? Eso darle la capacidad de abrir, o sea, funciona pues en el habla, en la alimentación, o sea, para abrir la boca, pero tiene una función en la fosa nasal, ¿verdad? Y ahí es donde lo que hace es, al igual que los elevadores los del ala de la nariz, ¿verdad?, dilatar el orificio nasal, lo que dice aquí.
Nervio facial, rama temporofacial y rama bucal. Ese es del maxilar. El músculo elevador del labio superior. ¿Dónde se origina? En el borde infraorbitario, o sea, en el maxilar. Ahí encontramos el músculo elevador del superior. Es decir, si en esta zona de aquí, que es es el elevador del labio superior, que está en esta zona de acá, pero para poderlo ver siempre se tiene que eliminar el arco el arco cigomático. Entonces vemos que este elevador tiende a tener una conexión con la zona del orbicular del ojo, porque se origina en el borde infraorbitario, en la zona muscular. Por eso, al ¿cómo se llama? Al elevar el labio superior de forma voluntaria, así como lo están intentando hacer ustedes al oír, van a ver que también el ojo responde. El ojo se cierra, porque al elevar el labio, el ojo tiende a cerrarse, como que si fuera un tic nervioso. ¿Dónde se inserta? En la piel y el músculo del labio superior. ¿Qué hace? Elevar el labio superior. Ramas cigomáticas del nervio facial lo inervan. El músculo cigomático menor. Este se origina en la parte inferior de la cara externa del pómulo. El pómulo es esto que estamos viendo aquí, cigomático menor. El pómulo es lo durito que nos tocamos nosotros por abajo de las órbitas, que es el hueso cigomático que estamos tocando. Entonces, en la parte inferior de la cara externa, de la cara externa del pómulo, ahí se origina el cigomático menor. ¿Se acuerdan que para verlo teníamos que quitar el arco cigomático? ¿Dónde se inserta? Por abajo de la piel del labio superior, el cigomático menor. ¿Qué ayuda? Eleva y abduce la parte media del labio superior. Eleva y abre la parte media del labio superior. ¿Quién lo inerva? El nervio facial. Permítanme. Voy a ir a tomar agua porque ya me dio resequedad. Músculo, pues, depresor del labio inferior, como lo vemos acá. Línea oblicua de la mandíbula es donde se origina, entre la sínfisis mandibular y el foramen mentoniano. Fíjense que hace poco, que hicimos el corto, había una situación a aclarar con respecto a que el maxilar era... ¿Se acuerdan que yo les dije que no voy a decir maxilar superior, maxilar inferior? No. Primero por esta situación que surgió, que agradezco a la alumna que pidió que se le explicara, y yo con gusto. Que si el maxilar es un músculo par, el maxilar y la mandíbula son huesos impares. Solo hay una mandíbula y solo hay un hueso maxilar. Solo hay un hueso frontal. Ahora bien, el maxilar a simple vista se ve que está unido, o sea, nacemos con dos maxilares, al igual que nacemos con dos frontales. Sí, así de sencillo. Pero estos huesos, con el pasar del tiempo, pues estos se cierran. Acuérdense, por ejemplo, es más, en el hueso frontal hasta hay una sutura especial para esa... No, hay un nombre especial para esa sutura permanente del frontal, la metópica. El maxilar sufre lo mismo. El maxilar se une y se cierra por completo. Y hay defectos con el cierre del maxilar que pueden aparecer en el recién nacido. Por ejemplo, el paladar hendido. El paladar duro está compuesto por las apófisis del paladar, las apófisis del maxilar y la apófisis del palatino. Pero el defecto del paladar hendido, o sea, de una abertura en un defecto de comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral, se llama paladar hendido, es por un fallo en el cierre del maxilar. Entonces, para que no vayamos a tener dificultad o duda
Si yo estoy hablando a nivel embrionario, a nivel de recién nacido, embrionario, no de feto todavía, sí puedo decir que hay dos huesos maxilares. Pero ya nacido no. Al igual que el frontal, lo manejamos como un solo. Se me fue la idea, ¿qué era lo que iba a decir? No se me fue. Lo tenía en la, como dicen, en la punta de la lengua y se me fue, que era lo que iba a decir con... La confusión surge porque en la literatura manejan maxilar superior, maxilar inferior o mandíbula. Entonces, en ese caso, sí manejan la idea de que son huesos pares, porque lo están manejando como maxilar superior, maxilar inferior, o sea, como maxilares, pues. Y ahí dicen, son maxilar, son músculos, son huesos pares, no son huesos pares. Por eso hago yo la diferencia en mi clase de decir maxilar y mandíbula. Y los términos maxilar superior, maxilar inferior, para mí no existen. Para mi clase, porque así me lo entienden mejor. Y espero que me dé a entender con lo que estoy diciendo. Bueno, entonces vemos que el origen, pues, de este músculo depresor del labio inferior, pues ya ahí nos dice la inserción en el piel del labio inferior. ¿Cuál es la función? Dobla hacia afuera el labio inferior. Lo que hace es, además de deprimirlo o bajarlo, es el que hace que hagamos un movimiento como que nos estamos queriendo ver el vestíbulo, o nos hace estirar el labio hacia adelante. Y también, pues, lo dirige hacia abajo y hacia afuera, lo que estaba leyendo ahí. ¿Quién lo inerva? Nervio facial. El músculo mentoniano, el que está completamente en el mentón, el que ayuda a hacer el mentón de nalga, como decimos, ¿cómo es que dicen? Me olvida que como que fuera como la imagen de unas nalgas en el mentón, gracias a la prominencia de este músculo. Entre más desarrollado está, pues más se ve eso, como que fueran unos glúteos. Es un factor hereditario, es un factor hereditario, es una situación hereditaria de los dominantes, que se manifiesta esto, así como el pico de viuda, así como la inserción baja de la oreja, ¿verdad? El poder doblar, el poder enrollar la lengua, son factores, pues, ligados genéticamente, que tienen que ver con la herencia. ¿Dónde se origina? En el maxilar inferior, en el maxilar, por debajo de las eminencias incisivas y la canina, o sea, en la zona de los alvéolos dentales. ¿Dónde se inserta? En la piel de la barbilla. ¿Qué función tiene? Levanta la piel del mentón, lo que les decía, esa lo ayuda, pues, para el habla, lo ayuda para la expresión facial. Nervio facial lo inerva. Músculo platisma, es todo este músculo que va desde parte del ¿cómo se llama? Del borde inferior del labio, toda la zona del labio inferior hacia abajo, y llega, pues, hasta ¿cómo se llama? Hasta el borde inferior, pues, de la mandíbula, y llega hasta el cuello realmente. Tejido celular subcutáneo, ¿dónde se origina? En el tejido celular subcutáneo, en las regiones supraclavicular y acromial. El acromión es una parte de la escápula, ¿verdad? Y la parte de la subclavia, de la parte por abajo de la clavícula. ¿Dónde se inserta? En el borde inferior de la mandíbula, o sea, esta parte de acá, piel de la región mentoniana, donde vimos el músculo mentoniano, y la línea oblicua mandibular. Funciones: descenso de la mandíbula y las comisuras labiales. Tensa la piel de la región cervical. Ahora bien, si tiene función en el descenso de la mandíbula, ¿es considerado un músculo de la masticación? No. No es considerado un músculo de la masticación. ¿Tiene que ver con la respuesta con la pregunta que yo acabo de hacer? No, tampoco tiene relación con la pregunta que yo acabo de hacer. O sea, que me digan que
uno de los que ayuda a abrir la boca es el platisma, no, porque yo lo estoy preguntando en función de la masticación. En aquellas 2 o 3 diapositivas anteriores, ahí es que estoy preguntando yo por qué para abrir la boca son tantos y para cerrarla son tantos. O sea, ¿por qué hay más para cerrar y menos para abrirla? No tiene nada que ver, porque lo estoy preguntando en función de la masticación, no en función del habla, porque este descenso de la mandíbula es en función del habla. Cuando nosotros hablamos, hacemos inflexión de voz, nos exaltamos y todo eso. Yo, por ejemplo, estoy hablando exaltado, por decir así, exagerando, gesticulando exageradamente. Eso estoy haciendo para poder enviar un mensaje que se me entienda mejor. Yo tiendo a arrastrar mucho las palabras. Estoy tomando mi curso ahí de oratoria, porque tiendo a articular palabras con ceseo, o sea, con S en medio. No, con S no, de caca no, ¿verdad? Sino que con mucha S en medio. Y entonces, pueda que la palabra no se entienda. Entonces tengo que exagerar las palabras para que se me entiendan bien. Al exagerar las palabras, al hacer lo que estoy haciendo ahorita, exaltándola, elevando el tono de voz, parte de la función de eso me lo da el platisma. Yo, al estar hablando así, yo siento que el platisma me está alando la mandíbula, me está alando la parte inferior de la boca. Entonces ahí actúa el platisma, en función de la expresión al hablar, no en función de la masticación, que es donde yo les he preguntado, ok, por si alguien me sale diciendo eso, ya sabe desde ahorita que no se la voy a valer. Máxime que es un punto ¿en qué? En todo el cómputo, ya en el promedio. Acción: descenso de la mandíbula y las comisuras labiales. Tensa la piel de la región cervical. Eso hace el platismo. De la región cervical, de la parte anterior, no de la parte posterior, porque el platisma es completamente anterior, como ustedes lo ven acá. Siempre nervio facial. El músculo risorio es en el tejido celular que cubre la región parotídea, los cachetes, por abajo del pómulo, por abajo del ángulo cigomático. Esa es la región parotídea, porque inmediatamente por detrás tenemos la glándula parótida, una de las glándulas maxilares. La glándula parótida tiene como pared posterior la estructura de la región auricular, y como parte de la pared anterior la articulación temporomandibular. Entonces, cerca de donde se articula la mandíbula, que prácticamente es por abajo de la oreja, por decir así, en esa zona encontramos la articulación de la mandíbula. Entonces, en esa zona es donde se origina entonces en tejido celular subcutáneo, se origina en grasa el músculo risorio, donde se inserta en el borde inferior de la mandíbula, piel de la región mentoniana y en la línea oblicua mandibular. O sea, siempre tiene inserción en hueso, pero también en estructuras blandas. Función del risorio. Perdón, estoy mal, jóvenes, discúlpenme. Aquí está, tejido celular subcutáneo que cubre la región de la glándula parotídea. ¿Dónde se inserta? En la comisura labial. O sea, no en el modíolo, en la comisura labial. Y termina en la piel y termina en parte en piel y parte en la mucosa interna, en la parte de los carrillos, en la parte del vestíbulo de la boca. Retrae la comisura labial, la hace hacia atrás, hacia abajo. Aumenta el diámetro transversal de la boca. El diámetro transversal de la boca es de lado a lado, de comisura a comisura. Lo hace más grande, o sea, nos ayuda a hacer la carcajada. Y disposición que caracteriza la sonrisa. La sonrisa es abrir la boca, o sea, estirar la boca y reírnos, ¿verdad? Entonces eso es gracias al risorio. Siempre nervio facial. El músculo nasal, lo tenemos acá,
donde se origina en el maxilar, donde se inserta en el hueso nasal. Deprime el caballete, la punta de la nariz. El caballete, ese es un término ya un poquito viejito, es parte del dorso de la nariz, ¿verdad? El caballete. Y eleva los cornetes de las fosas nasales, el músculo nasal. Si este músculo nasal está dañado, tendemos a tener voz nasal, una voz como así, como una voz tapada la nariz. Entonces es porque este hace que al elevar los cornetes, mejor digo, la cavidad nasal funciona como caja resonante. Al hablar, no solo la cavidad nasal funciona, la cavidad oral y las cuerdas vocales, no. El sonido que se genera gracias a la cavidad oral, la cavidad nasal, la vibración de las cuerdas vocales en la laringe y la intervención de la lengua, el paladar blando y duro y los dientes. O sea, el hablar es una situación compleja que ha ha evolucionado a tal grado de poder emitir la voz. Entonces, ¿cómo se llama? El músculo nasal, el músculo nasal está dañado, pues los cornetes van a tender a estar cerrados, y al estar cerrados, pues vamos a hacer voz nasal, como que anduviéramos tapada la nariz. Nervio facial también. Perdón. Sí. Sigamos con el músculo. Permítanme, ¿por qué me sale otra vez el músculo nasal si ya lo vimos? Vamos a ver, músculo nasal, y me vuelve a salir aquí Sí, pero esto no es, ya es lo mismo. El músculo prócer, ¿verdad? El músculo prócer que está acá, está por encima de los huesos nasales prácticamente, desde la fascia sobre la parte baja del hueso nasal, y se inserta en la parte baja de la frente entre las cejas, donde se confluyen los arcos superciliares, o sea, más o menos en la zona de la glabela. Función: tira hacia abajo las cejas, pudiendo crearse un ángulo, o sea, nos ayuda a fruncir el ceño prácticamente. Siempre nervio facial. El músculo occipito frontal, pero ahora nos vamos a ver el vientre posterior, por debajo de la línea occipital superior y en la apófisis mastoidea. Ahí se inicia o se origina el músculo occipito frontal. Permítame, que estoy pendiente de una situación en el teléfono. Quiero ver si ya me pusieron un mensaje. Malo que no me acuerdo cómo se hace esto. En las líneas nucales, cuando vimos el occipital, ahí se inserta este músculo, este vientre posterior o el vientre occipital del músculo occipito frontal. Disculpen. Entonces tenemos en el borde posterior de la aponeurosis epicraneal, extensa la aponeurosis epicraneal, o sea, la glabela aponeurótica. Siempre nervio facial. Y ya prácticamente para terminar, el músculo temporoparietal. Estos no los hemos tocado, digamos así, a conciencia, pero son parte, ¿verdad? En el hélix, ¿verdad? En esta zona del hélix es donde él se origina, se inserta en la galea aponeurótica, ¿verdad? Son músculos prácticamente que están en la zona lateral del cráneo, ayuda a la formación de gestos faciales y siempre por el nervio facial. Los músculos, como acuérdense que estos ya no los vimos en orden, sino que aquí están todos los músculos. El auricular anterior, el diente anterior, este es un músculo combinado. En la fosa digástrica, esta es una parte de la mandíbula, y el vientre posterior en la apófisis mastoide del hueso temporal, se origina. Se inserta en la galea aponeurótica. Movilidad de la oreja.
nervio facial. La auricular superior, la galea aponeurótica, es donde se origina, es este que vemos acá. La galea aponeurótica es donde se origina y se inserta en el antihélix del pabellón auricular. El hélix y el antihélix, estos son partes de la oreja. El hélix es la zona digamos, de la concha, ¿sí? O de la... Es que como no estamos viendo todavía, esto lo vamos a ver en oreja, cuando veamos oreja y oído. No, la clase se llama oído y hueso temporal, ahí se llama la clase de oído, en anatomía 2. El hélix es la protuberancia que tenemos a la entrada de la oreja, que es un cartílago, todo esto es cartílago, y lo que está por fuera, la concha, o sea, la concha de la oreja, eso pues es el antihélix. Entonces ahí se inserta el músculo auricular superior. Función, movilidad de la oreja, nervio facial. Y el músculo auricular posterior, que está por detrás de la oreja, se origina en la apófisis mastoides. Inmediatamente está la apófisis mastoides posterior a la oreja. La apófisis mastoides es la protuberancia y la zona dura que ustedes se tocan a media oreja, por detrás de la oreja, a media oreja, por decir así, como un punto de referencia. Eso duro es la apófisis mastoide. ¿Dónde se inserta? En el borde posterior del pabellón auricular. Tira la oreja hacia atrás. Ese movimiento que ahorita algunos deben estar queriendo hacer, que tiende a jalarnos un poco la mandíbula hacia abajo y se logra pues mover la oreja, ese sí lo puedo hacer yo. Entonces ahí es gracias al músculo auricular posterior. ¿Quién lo inerva? La rama auricular posterior del nervio facial. Estos son los nervios de los cuales estamos hablando. El nervio trigémino, principal sensitivo, de la zona sensitiva, sus ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. El ganglio trigeminal está por delante de la oreja. Es muy importante cuando hay lesiones de sensibilidad en la zona relacionada con el trigémino. Las zonas de parálisis del nervio facial pues son debido a, las parálisis del nervio facial pues se pueden manifestar en toda la cara. Una parálisis del nervio facial pues nos va a dar una caída del ojo, una abducción de la fosa nasal, una caída de la comisura labial, la imposibilidad para silbar, la imposibilidad para soplar, la lateralización de la lengua cuando hay una lesión a nivel del facial. Se da todo eso. El nervio facial pues apareciendo por el foramen estilomastoideo, algo que se llama, ahorita no me acuerdo, el espinoso. Cuando emerge por aquí, acordémonos que tiene una entrada a nivel del conducto auditivo interno para dar su nervio cuerda del tímpano, pero cuando emerge a través del foramen estilomastoideo, da sus diferentes ramas: la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, tanto superior e inferior, la rama mandibular y la rama estilomastoidea, que es esta que vemos acá. La rama cervical, y la rama estilomastoidea son las ramas del nervio facial, y estas son las ramas del nervio trigémino. La irrigación, pues, la irrigación arterial, esto no lo tendría que haber puesto, lo dejo porque me recuerda que también yo me equivoco. Irrigación es arterial, no necesito ponerle arterial, es irrigación y punto. La irrigación, pues, es gracias de estos músculos, es gracias a la arteria carótida externa. La carótida interna, como ya lo hemos hablado, se va hacia adentro a través del foramen carotídeo y tiene acceso hacia la bóveda craneal, donde está
el encéfalo y irriga pues todas las estructuras que encontramos al interior del encéfalo o las estructuras contenidas, ¿cómo se llama? Contenidas en la cavidad craneal. Las diferentes ramas que vemos acá, sí se las puedo preguntar. La arteria lingual, la arteria facial, la arteria maxilar, la arteria infraorbitaria, la arteria bucal y la arteria mentoniana. Son ramas de la arteria carótida externa. Veamos el drenaje. El drenaje pues venoso, ¿verdad? El drenaje venoso es gracias a la arteria, perdón, ya imagínense, la vena yugular externa. Vea, todas estas que confluyen, vea que, por ejemplo, aquí tenemos el seno cavernoso, tiene relación porque da algunas estructuras externas, pero pues todas estas, las venas oftálmicas, la vena infraorbitaria, la vena facial profunda, todas estas van confluyendo y van siendo tributarias de la vena yugular externa. Permítanme. Perdón, estaba hablando y no había activado todavía. Con respecto a esto de las patologías, pues en relación a tanto a las estructuras óseas como las estructuras musculares, pues tenemos traumáticas, los traumas, ¿verdad? Cerrados de cráneo, traumas faciales, accidentes automovilísticos, son las traumáticas. Luego tenemos infecciosas, que pueden darse pues por abscesos, ya sea en interiores en la boca, que pueden llegar hacia la zona exterior, o accesos a nivel de la cadena ganglionar, que se toca pues por abajo en la zona del cuello. Enfermedades infecciosas como, ¿cómo se llama esta? Los pénfigos, ¿verdad? Los abscesos, por ejemplo, de acné, situaciones infecciosas. Bacterias como el estafilococo aureus son uno de los que les gusta esa zona superior de la cara. Las lesiones neurológicas ya las hablábamos, que pueden ser a nivel del trigémino o a nivel del facial. Las musculares, ¿verdad? Por ejemplo, por lesiones de estrés muscular, lesiones a veces por estiramiento, como por ejemplo de la mandíbula, o por subluxación de la mandíbula, que puede dar si se hace un sobreestiramiento de los músculos, y eso pues causa dolor, el cual se puede llegar a convertir pues en una situación, convertirse en una situación crónica. Las arteriales, lesiones arteriales, ya sean por traumas o por heridas, o por la aparición a veces de trombos o émbolos que pueden alterar el riego sanguíneo de una de estas zonas, y las venosas pues que viene a ser similar o tiene relación pues con lo mismo. Prácticamente con esto pues terminamos la clase. ¿Por qué no me la cambió? Con esto terminamos la clase. Pues gracias por la atención, y sí, pues esta entra en la clase. Esta imagen me gustó mucho porque dice: en el último está enterrado el artista que decoraba los sarcófagos. Así a simple vista dice, ¿y qué cuál? No tiene chiste. El chiste está abajo. Por eso es importante transmitir los conocimientos. Esa es la función, y es lo que hablaba en el preámbulo de la clase. Esa es la función de uno como docente: transmitir los conocimientos, transmitirles todo lo que uno sabe a los estudiantes, no guardarse nada, no quedarse para nada. La información se la lleva uno, así como es lo único que se puede llevar cuando se muere. Y es mejor que quede guardada uno trasciende según como padres trascendemos pues por lo que le enseñamos a nuestros hijos, por
por lo que nuestros hijos son, a veces como padres, como docentes, trascendemos según la información que le damos a nuestros estudiantes. Y esa función pues es loable, es una función bastante, ¿cómo les pudiera decir? Es una función pues muy, muy importante, muy privilegiada para uno como docente, el poder pues compartir información con los estudiantes, transmitir información a los estudiantes, es un privilegio realmente poderlo hacer. Entonces, la pongo en relación porque hace poco no, el lunes que estábamos en exposiciones, sucedió algo que yo nunca he hecho. O sea, ya llevo, en esto después digo nunca porque hemos estado trabajando así con exposiciones y todo, tanto con ustedes como con el grupo anterior que hoy está en tercer año, y nunca había sucedido que yo apague la cámara. Yo siento de mala educación que alguien esté hablando y que yo tenga mi cámara apagada. Respeto la decisión de todos los que quieran mantener la cámara apagada, y yo sueño y espero que estén frente a la cámara y estén pendientes de lo que está pasando y no que la dejen ahí encendida y se van a hacer otra cosa. Pero yo no apago la cámara, la apago, nunca la he apagado. Mejor lo que hago es le digo a la persona, le interrumpo porque me interesa lo que está hablando. Entonces, pues esta vez tuve que apagar la cámara. Me dieron una noticia, pues para mí muy difícil de asimilar, máximo en lo que estaba en ese momento. Había fallecido, acababa de fallecer quien me dio la oportunidad a mí de ser docente siendo estudiante igual que ustedes. No a cualquiera, no, tampoco voy a salir con eso. No, o sea, el tener confianza en alguien que va empezando es algo que yo hasta esta fecha pues agradezco. Esa persona, pues un doctor, al terminar Anatomía 2, pues me dio la oportunidad de ser no era docente realmente, era un, ¿cómo le llamaban? Era un instructor. Venía a ser como, sí, un instructor, un tutor, eso venía a ser yo, un tutor. Pero pues el hecho de ser estudiante le da más capacidades a uno y pues logré llegar a ser un docente, sin plaza de docente, por supuesto. Y es lo que me abrió las puertas, pues hoy, para poder trabajar con la UNIVO. Puedo decir que hay compañeros de trabajo que puedan tener títulos o diplomados de docencia, pero no experiencia. Y pues yo ostento experiencia de 6 años impartiendo anatomía. La anatomía no cambia. Impartiendo anatomía, y fue gracias a un docente, el doctor Barriere. El doctor Barriere pues a mí me abrió las puertas, y pues en el momento que me dieron la noticia, mi esposa me dio la noticia, pues fue bastante difícil asimilarla y tuve que apagar la cámara porque me corté y no podía seguir al frente de la clase en ese momento. O sea, es bien difícil asimilar una situación así, asimilar una situación de ese tipo por el acercamiento que uno llega a tener. Entonces, lo digo en el sentido de que uno trasciende a través o sea, la relación estudiante-docente va a trascender en un momento. En un momento ustedes van a ser colegas y por ende van a superar. Algunos van a ser docentes y van a superar a sus maestros. En los comentarios que había por ahí, pues alguien decía, Abdón, porque así se refieren a mí, Abdón superó a su maestro. No es así, ¿verdad? Las circunstancias son muy diferentes. Pero sí, entonces yo pues me veía en la obligación de decirles por qué había apagado la cámara, y fue por eso. Porque pues una persona muy importante en mi formación académica desde el punto de vista docente había fallecido, y una persona pues muy cercana. En los últimos días pues ya no éramos tan cercanos, por decir así, pero sí se visitaba de vez en cuando. Así es que es muy difícil asimilar algo, y por eso pues sucedió lo que sucedió. Le agradezco ahí a Mabel, que me preguntó qué era lo que pasaba, pues verdad, por mensaje, y le contamos, y ella pues tomó a bien, con mi autorización, pedirles que continuaran. De todos modos estaba grabando, así que gracias a Mabel por
por la ayuda. Y bueno, con esto termina la clase, la clase, y esta va a ser evaluada en el próximo corto. Cualquier situación, cualquier pregunta, pues ya la voy a colgarlo ahí en el foro, ustedes pueden preguntarlo, y nos vamos a quedar pendientes para las próximas. El sábado pues nos vemos de nuevo para las exposiciones de los compañeros, los temas que ya terminamos prácticamente. El último tema de microanatomía, vemos el primero ya de macroanatomía. Y bueno, quedamos así. El lunes no vamos a tener exposiciones, se corren para el sábado, aunque vamos a hablar con los representantes a ver si hacemos alguna cosa por ahí, para que estemos listos, estemos lo mejor con el tiempo. Yo quiero que tengan tiempo para terminar para estudiar ambas clases, ambas materias, no, vea. Las diferentes macro y microanatomía, que estén listos para eso. Así que nos quedamos así. Estudien mucho, estudien bien esta clase, una clase muy bonita. Y le decía yo a mi hija, y fíjate que esta clase la daba el doctor Barriere. Yo les cuento que mis 4 docentes de anatomía ya murieron. Murió primero la doctora Lola, la doctora Ávila, Dolores María Ávila, ya murió hace como unos 6 años. Luego murió el doctor Guevara Garay, murió el año pasado. Sí, murió el año pasado el doctor Guevara Garay, un cirujano muy bueno. Luego murió el doctor Bustillo, que él era mi docente. La doctora Ávila daba micro, el doctor Guevara nos daba macro, él era el jefe de laboratorio. El doctor Bustillo, que era concejal de la alcaldía del FMLN, pues murió hace poco, el año pasado. Él era de microanatomía. Y el doctor Barriere, el último, acaba de morir, pues murió el lunes, perdón. Él pues murió el lunes, y él era el jefe del departamento de medicina en el momento que yo era estudiante, y por eso me dio chance de estudiar. Un privilegio para un alumno, realmente, un alumno que sentía superior a sus compañeros. Mentira. Bueno, quedamos así y nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Espero descansen, bueno, yo les digo descansen porque yo estoy terminando noche. Son las 12:30 de la madrugada. Así es que quedamos así. Cuídense mucho, estudien, parece práctico y quiero que salgan bien. Yo voy a estar ahí pues supervisando como jefe de la materia. Eso es lo que voy a hacer nada más, ir a supervisar. Y pues cualquier duda, pregunta, pues ahí en el foro. Cuídense mucho, les dejé una tarea ahí, bueno, no es tarea, y eso, si ustedes la quieren contestar, pues es un punto muy importante que se van a jugar. Cuídense y estamos pendientes. Salud. Buena madrugada.